¿Sientes que te enojas por todo, incluso por cosas pequeñas? Quédate, porque esta historia no solo te hará reflexionar, sino que te mostrará el peso real de lo que sueltas cuando pierdes el control. Julián tiene 52 años y el rostro surcado por líneas que no son de risa, sino de tensión acumulada. Es el tipo de hombre que llega a casa y, sin decir una palabra, logra que el aire se vuelva pesado. No es un monstruo, es un hombre agotado que ha confundido la autoridad con el volumen de su voz, y cuyo enojo no es un estallido fortuito, sino un estilo de vida, la respuesta automática a un mundo que no se dobla ante sus deseos. Tras una cena en la que un simple comentario de su hijo sobre la carrera profesional terminó en un portazo y en lágrimas en el rostro de su esposa, Julián se queda solo en la cocina. El eco de sus propios gritos todavía vibra en las paredes y, en ese silencio ensordecedor, decide buscar a alguien que no le tenga miedo, el viejo carpintero de la zona industrial, un hombre que ha moldeado madera y almas por décadas. Julián entró en el taller y el ruido del mundo pareció apagarse. El aroma denso a madera y resina lo recibió como un bálsamo para la tensión que cargaba en los hombros. El viejo carpintero, un hombre de manos nudosas y mirada serena, no le pidió explicaciones porque no hacían falta. Sabía que Julián no buscaba muebles, sino una salida para el incendio que llevaba dentro. El maestro arrastró una pesada tabla de roble blanco hasta el centro de la sala. La madera era perfecta, lisa, clara y llena de una pureza que a Julián le resultó casi ofensiva. «Tómalo», dijo el carpintero, entregándole un martillo de acero y una bolsa llena de clavos industriales. «Tu enojo no es algo invisible, Julián, es una fuerza que destruye. Cada vez que sientas que pierdes el control, cada vez que una palabra hiriente empuje por salir de tu boca, ven aquí. Clava un clavo. No te contengas. Golpea con toda la fuerza del mundo que crees que te debe algo». Lo que siguió fue un descenso brutal a la realidad de sus propias sombras. Durante las primeras semanas, el taller se convirtió en el escenario de una batalla personal. Julián llegaba desencajado después del trabajo o de una discusión en casa. El primer martillazo fue por un ascenso negado, el segundo, por un reproche de su esposa, el tercero, por la rebeldía de su hijo. Pero pronto, los motivos se volvieron más profundos. Golpeó la madera por el miedo a envejecer, por la soledad que sentía incluso estando acompañado y por la frustración de no saber cómo ser feliz. El sonido del metal penetrando el roble era seco y violento. Al final del primer mes, la tabla era irreconocible, ya no quedaba rastro de la madera lisa, ahora era una superficie erizada de hierro frío, pesada y deforme, que haría sangrar a cualquiera que intentara acariciarla. «Mírala bien», susurró el carpintero. «Esa es la imagen de tu alma hoy. Un objeto diseñado para herir a quien intente acercarse a ti, incluso a las personas que más te quieren». Julián bajó la mirada, abrumado por la fealdad de lo que había construido. Entonces, el maestro cambió las reglas. «Ahora viene la verdadera prueba. Por cada vez que logres detener el veneno antes de soltarlo, por cada vez que elijas escuchar en lugar de gritar, por cada vez que decidas que tu paz es más importante que tener la razón, vendrás y sacarás un clavo». Extraerlos fue un calvario mayor que clavarlos. El hierro se había agarrado a la fibra con una terquedad desesperante y Julián tuvo que aprender el arte de la paciencia y el valor del silencio. Cada clavo que extraía requería un esfuerzo consciente, recordándole que destruir una relación es cuestión de un segundo, pero restaurar la confianza es la tarea de una vida entera. Pasó mucho tiempo, era como una lucha invisible, pero feroz. El proceso de extraer los clavos le enseñó a Julián una verdad fundamental. La ira es una adicción que requiere mucho esfuerzo consciente para ser superada, y la calma es un músculo que debe ejercitarse a diario. Aprendió a respirar antes de morder, a observar sus impulsos sin actuar sobre ellos. La tabla fue perdiendo el metal, clavo a clavo, hasta que cada extracción se convirtió en una pequeña victoria sobre su propio ego, un acto de restitución del silencio. El día que sacó el último clavo, Julián experimentó una profunda liberación, sentía que algo realmente había cambiado en él. No fue por tristeza, sino por un inmenso alivio. Llevó la tabla al carpintero, mostrándola con la humildad de quien presenta un trofeo de guerra.
Mire, maestro, dijo Julián, la madera está limpia. Soy un hombre nuevo. El carpintero tomó la tabla. Con un gesto pausado, apagó la maquinaria del taller y encendió una sola luz cenital que iluminó el banco de trabajo, creando un foco dramático sobre la madera. Acércate, Julián. Pasa la mano. Julián, seguro de la suavidad que encontraría, deslizó los dedos por la superficie. Su rostro cambió al instante. La tabla ya no era lisa, estaba llena de cráteres, desgarrada en las fibras donde el hierro había entrado a la fuerza. Los agujeros eran profundos, oscuros y definitivos. Escúchame bien, sentenció el maestro carpintero, su voz resonando en el silencio. El perdón existe, Julián. Tu familia te ha perdonado, y tú te has perdonado a ti mismo. Pero el perdón es una limpieza, no una restauración. Esos agujeros en la tabla son las miradas de miedo de tus hijos que ya no podrás borrar. Son las noches de insomnio de tu esposa. Son los años de paz que le robaste a tu propio corazón. Julián entendió en ese momento la gran tragedia de la adultez. Somos los arquitectos de nuestras propias cicatrices. El enojo no es una descarga de energía, es una alteración permanente de nuestra realidad y de la de quienes nos rodean. A sus 52 años, Julián no recuperó la madera lisa, pero decidió que el resto de su vida sería un trabajo de pulido. Ya no clavó más metales. Entendió que la verdadera personalidad y la verdadera madurez no residen en cuánto puedes destruir con tu temperamento o el enojo que tengas, sino en cuánta belleza puedes preservar a pesar de tus tormentas. Tú, que tienes 20, 40 o 60 años, la madera de tu vida aún tiene espacio sin perforar. No esperes a que la tabla sea puro agujero para darte cuenta de que el martillo está en tu mano. El perdón está disponible, pero la integridad es una elección diaria. Cuida la madera, porque aunque el clavo se vaya, el vacío se queda.